2018. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Raúl Ledesma, de Centro Democrático, ministro del Trabajo. Generar empleo y reducir el tamaño del Estado, dos objetivos contrapuestos del proyecto de ley de urgencia económica. ¿Realmente reduce el tamaño del Estado suprimir los contratos ocasionales del empleo? Las cifras de los 10 primeros meses de gobierno en empleo, desempleo y subempleo. También estará Rafael Ollarte, constitucionalista. La orden judicial de detención preventiva contra el expresidente Rafael Correa. ¿Hay asilo político para crímenes de Estado contra los derechos humanos? ¿Debe presentarse ante la justicia el expresidente para responder a las acusaciones de secuestro y asociación ilícita que formula el fiscal general del Estado? ¿La prisión preventiva asegura la continuación del proceso? ¿Se convierte en prófugo al no presentarse? Revisaremos el caso. Además, nos acompañará Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. El costo del dinero en una economía dolarizada. Las tasas de interés, el gran ausente del proyecto de ley de urgencia económica. Las controvertidas remisiones y la tasa de usura en mora más recargos y multas. ¿Debe el Banco Central fijar la tasa de usura? Les contamos que el gobierno pidió respeto a los gobiernos de Maduro en Venezuela y de Evo Morales en Bolivia frente a sus pronunciamientos respecto de una supuesta politización de la justicia por el Ecuador, por la orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa al haber incumplido la medida cautelar de presentarse ante la Corte Nacional cada 15 días por el caso del secuestro del exasambleísta Fernando Balda. El gobierno ecuatoriano rechazó los pronunciamientos de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, quienes denunciaron politización de la justicia y persecución en contra del expresidente Rafael Correa, sobre quien ahora pesa una orden de prisión en el caso Balda. El canciller José Valencia dijo que los pronunciamientos van en contra del Estado democrático del Ecuador y de su justicia. Por esto, hemos presentado notas formales de protesta y hemos convocado a sus embajadores de nuestro país para que expliquen la postura de sus gobiernos con respecto a la problemática interna que he referido en nuestro país. En conexión con lo anterior, hemos también llamado a consultas al embajador ecuatoriano en Bolivia y hemos suspendido el viaje del nuevo embajador del Ecuador designado a Venezuela. Con esta decisión, el embajador Fabián Solano suspenderá su viaje a Venezuela y Franklin Columba, quien está en funciones en Bolivia, regresará en las próximas horas al Ecuador. Es que el presidente Maduro de Venezuela escribió en su cuenta de Twitter: primero Cristina, luego Lula, ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La revolución bolivariana se solidariza con el pueblo del Ecuador y Machi Rafael. Mientras que el presidente boliviano también en Twitter dijo: rechazamos solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, hermano Machi Rafael. Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de Estados Unidos en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo, hermano Correa. Venceremos. A su turno, el secretario del presidente Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán, aseguró que en el Ecuador se ha recuperado la independencia de funciones. El presidente Lenín Moreno respalda al Poder Judicial para que actúe siempre de forma independiente y democrática, dentro de las funciones que la Constitución le otorga. Desde el primer día de nuestro gobierno, ni encubrimos ni perseguimos a nadie. En la declaración de prensa también participaron el secretario de Comunicación Andrés Michelena, el secretario de la Presidencia Eduardo Jurado y el secretario de la Política Paul Granda. Muchas gracias. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días a todos. Cuando el socialismo madrugó en América Latina el siglo XXI, según Álvaro Vargas Llosa, se diferenció al socialismo vegetariano en el Cono Sur, con un Ricardo Lagos del partido de Allende firmando tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y China, o el Tupamaro Tabaré Suárez en Uruguay firmando acuerdos de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos. Mientras los carnívoros de Indoamérica en Bolivia, Venezuela y Ecuador los denunciaban a estos tratados. Ahora Lula y Cristina comparecen ante la justicia
mientras los carnívoros lloriquean por la orden de detención preventiva contra Correa, que fastuosamente preparó su fuga con venia de la Asamblea hace un año, fijando domicilio en Bruselas a 9.514 kilómetros de distancia. Ahora, políticamente, la única salida decente a su drama es entrar aclamado a la cárcel caminando como Lula, o fletar un jet en Bogotá como hizo Lucio Gutiérrez para venir a entregarse a la justicia de la partidocracia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El proyecto de ley de urgencia económica tiene dos objetivos aparentemente contrapuestos, cuya responsabilidad de ejecución toca al ministro del Trabajo principalmente: generar empleo y reducir el tamaño del Estado, dar empleo por el lado privado y despedir personal por el lado público. Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Por el costado privado, el ministerio debe facilitar la contratación de un sector que de 10 empleos da 8, mientras que por el lado público debe garantizar y vigilar que se cumpla la austeridad y la optimización ordenadas por el presidente de la República. ¿Se contraponen o se complementan estas medidas? Bueno, importantes precisiones. Primero, recalcar que el proceso de optimización y regularización que ha dispuesto el presidente no tiene que ver absolutamente con despidos. Muy por el contrario, tiene que ver con darle por lo menos la opción de que se gane la estabilidad de más de 70.000 trabajadores públicos que tienen hoy día suscripción de contratos ocasionales. No se trata de despedir para ahorrar dinero, se trata de optimizar y de un proceso de eficiencia administrativa en el cual los mejores ecuatorianos sirvan a los ecuatorianos. Así que lo que se ha propuesto y lo que se dispuso es no aumentar la masa salarial, no seguir contratando, salvo, por supuesto, que se justifiquen esas contrataciones. ¿Y cuáles son esas justificaciones o esas excepcionalidades? En el caso de escuelas, colegios, hospitales, centros médicos, puestos de atención del Ministerio de Bienestar Social, en fin, siempre que se justifique con absoluta claridad la necesaria contratación de ese nuevo personal. De otra manera, está prohibida nuevas contrataciones. Lo que sí va a haber, sin duda alguna, es un proceso justo y legal, y es una deuda que tiene el gobierno nacional con miles de trabajadores públicos, de ir a concursos públicos, tal como lo anunció el Consejo de la Judicatura. Va a ir a 7.000 concursos públicos para fiscales y personal administrativo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es un proceso de regularización y optimización que busca sobre todo dar la oportunidad de esa necesaria estabilidad para el funcionario público. ¿Mediante qué? Mediante la realización de concursos de mérito de oposición en plazas de trabajo, en contratos ocasionales, que es absolutamente injusto e irregular que se sostengan más de un año. En circular suya de 25 de junio, a todas las entidades del Estado les recuerda que se prohíben nuevas contrataciones de personal bajo la modalidad de servicios ocasionales hasta el cierre del ejercicio fiscal del año 2018 y todo el ejercicio fiscal 2019, salvo excepción debidamente justificada y aprobada por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Planificación y Desarrollo, a partir del 1 de julio de 2008. Esto dice, pues, como usted señala, no nuevas contrataciones. Pero, ¿qué ocurre si son contratos ocasionales que terminan? Quiere decir que hay que cuantificar el impacto de estas medidas, porque ¿cuántos contratos ocasionales están por terminar dentro del plazo previsto? Es correcto. Mire, hay contratos ocasionales que son el menor número, cerca de 11.000 en cifras redondas, los cuales se han suscrito y que no tienen todavía cumplido el plazo de un año. Lo que señala la ley es absolutamente claro. El contrato ocasional es por eso, es por una ocasión, estimados ecuatorianos. No es para que se prorrogue una y otra vez, sobre todo en
desmedro de la estabilidad del trabajador que es contratado mediante esta figura. Tiene que haber la responsabilidad y la seriedad de las instituciones que contratan bajo estas modalidades, de que antes de que se cumple el plazo de terminación del contrato, definan y decidan dos cosas. Si es que el contrato simplemente terminó las funciones para las cuales se contrató, de tal forma tendría que terminarse el contrato, y eso es absolutamente normal al momento de la contratación, así lo sabe el funcionario contratado, o debe sostenerse esa función permanentemente, para lo cual debería, antes del plazo de terminación del contrato, debería convocarse, emitirse un nombramiento provisional para posteriormente ir a un nombramiento definitivo, mediante un concurso de méritos de oposición. Esto lo dice la ley con absoluta claridad. Lo que ha habido aquí... Ahora, pero la circular señala que ninguna entidad podrá superar el plazo de 12 meses de los contratos de servicios ocasionales, es decir, permitir la suscripción de contratos ocasionales prorrogados con la misma persona u otra. Y se recuerda que el incumplimiento será notificado a la Contraloría para la determinación de responsabilidades sin perjuicio de la destitución correspondiente. Ahora, lo que ocurre es que esta práctica de prorrogar contratos es frecuente. Ahora mismo, de los contratos existentes, ¿qué porcentaje corresponde a contratos prorrogados? Bueno, le digo, de los 70.000 contratos ocasionales tenemos apenas 11.000 dentro del plazo del año, y el resto son contratos que extienden 1 año, 2 años, 3 años. Hay contratos de 5 y 6 años. Pero son 60.000, pues. ¿Perdón? Por supuesto, es una... Pero por eso quiere decir que sí va a haber despidos, porque en el sentido de que termine el contrato. Lo que va a haber, y ya están planificados, ya están debidamente planificados, son para este año más de 30.000 concursos, ya están debidamente planificados en distintos ministerios, o con base a estos 70.000 contratos, 60.000 más bien, y el saldo, más o menos otros 30.000. Pero entonces no son ocasionales, porque si se va a hacer concurso para reemplazarlos, ¿ya pasó la ocasión o continúa? La ocasión terminó. Esto era un desorden que se llevó a cabo desde el gobierno anterior, un desorden más del gobierno anterior. Lo que está haciendo el presidente Lenín Moreno es poniendo de nuevo, sistemáticamente, en orden la casa, dándole estabilidad a los trabajadores ecuatorianos. Por eso es que no va a haber, por eso aquí no se habla de despidos, se habla... Ya, pero otra cantera de evasión de la austeridad es suprimir entidades, pero traspasar personal. No. Con lo cual solo se suprimen entidades, claro, pero se mantiene al Estado clientelar. ¿Hay alguna disposición de austeridad al respecto o se permite el trasvase de personal? No, hay varios temas, pero es importante precisar lo anterior antes de que quede la idea en el aire. Estos contratos ocasionales, la ley lo que señala es que pasado el año tienen el derecho los trabajadores de ir a un concurso de méritos de oposición mediante el cual se puede ganar el concurso, por supuesto que sí, y la lógica sería que sí, pero también se puede no ganar el concurso. Eso ya depende del funcionario público que lo gane o no y que cumpla con las distintas características que pide el puesto. Pero esos concursos hay que hacerlos. Hay que ir a esa regularización de estos 70.000 o 60.000 menos los que están por cumplir el año, contratos ocasionales. Lo que no se puede es seguir suscribiendo contratos ocasionales o permitir que vuelva a seguir pasando lo mismo que estamos viendo hoy día, que estos contratos, pasado el año, o se terminan o se sostienen mediante un concurso, pero no pueden seguirse prorrogando. Pero se van a sostener mediante concurso. Si es que lo ganan. Ahora, si no lo ganan, vamos al sector privado, porque de acuerdo con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, que publicó el INEC en el 16 de abril, el empleo adecuado subió del 38.5 en marzo del 2017 al 41.1 en marzo del 2018. Es decir, que en 10 meses del primer año de gobierno la cantidad de habitantes en situación de desempleo, por otro lado, se incrementó de 355.414 a 362.051 personas entre marzo 17 y marzo de 2018. Y el número de subempleados disminuyó de 1.726.030 a 1.498.139 personas. Hay datos registrados de la incidencia de las nuevas modalidades de trabajo aprobadas por el Ministerio en la cifra de empleo adecuado.
Mire, el dato que ya tenemos y que estamos, y que era el que más nos preocupaba fundamentalmente, además de la creación de nuevas plazas de trabajo, era la potencial, y era la preocupación de las centrales sindicales, la potencial precarización o migración de una modalidad indefinida hacia una modalidad temporal. Quiero decirles, ecuatorianos, que al día de hoy no ha habido una sola denuncia de precarización o de explotación o de irregularidad con respecto a estas modalidades. Ni una sola denuncia, ni por parte de un trabajador, ni por parte de las centrales sindicales. Sí, se está contratando con estas modalidades, todavía lentamente, estamos en un proceso de socialización, hemos estado en varias cámaras, en varias centrales sindicales, sobre todo las cámaras empresariales, que son las que tienen que generar las contrataciones, como bien señala la nota periodística, así que estamos explicando los beneficios y las bondades de contratar mediante estas modalidades al nuevo personal que debe ingresar a esas nuevas plazas de trabajo. Y las cifras señaladas son absolutamente correctas. No es suficiente, pero no son malas noticias, son buenas noticias. Significa que Lenín Moreno está encaminando al Ecuador por el camino correcto de la empleabilidad. Ecuatorianos, por primera vez, hace más de 5 y 6 años, que el subempleo no solo que se detiene en su crecimiento, que sostenidamente venía creciendo, sino que baja, sí, en un 3% y sube el empleo pleno en un 2.4%. ¿Cuánto es eso en número de empleos? Más de 200.000 empleos plenos, empleos que tienen garantías constitucionales y que tienen sobre todo garantías de seguridad social, protección de seguro social. Que el desempleo... Eso es lo importante, de que se respeten los derechos básicos de los trabajadores. El desempleo ya ha subido, claro. Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A usted, gracias. Estefi. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Rafael Ollarte, constitucionalista. El orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. ¿Existe asilo político en países europeos y por crímenes de Estado? Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Constitucionalista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Estefi, qué placer estar con usted y con toda la audiencia de Ecuavisa. Buenos días. Bueno, ¿qué pasa después de la próxima semana cuando la jueza notifique por escrito la orden de prisión preventiva contra el expresidente Correa? Independientemente de que la defensa de Rafael Correa apele, ¿cómo hacer que se cumpla esa orden? A ver, cuando se produce la prisión preventiva y se establece la difusión roja por parte de Interpol, lo que hará la Policía Internacional será localizar y capturar al expresidente Correa para fines de una eventual extradición. No es que con el auto de prisión preventiva, simple y llanamente las autoridades belgas o europeas en general le capturarán y lo remitirán al Ecuador, sino que se iniciará un proceso bastante farragoso que es el de extradición. Ahora, la jueza decidió que ante el incumplimiento de Correa de presentarse en la corte en Quito, se debía dictar esta orden de prisión preventiva, pero es para garantizar que se cumpla con el proceso. Pero con esta alerta roja del Interpol que usted comentaba, para capturarlo, extraditarlo, ¿qué correspondería? ¿La Interpol puede valorar si actúa o no en función del pedido? No, en realidad en muchas naciones una difusión roja equivale a una orden de detención, pero eso no implica que el afectado en ese momento será puesto a las órdenes de las autoridades ecuatorianas, sino a las órdenes de las autoridades del Estado territorial, es decir, donde se encuentra el perseguido. La decisión del expresidente de no venir y no presentarse la tomó ya hace un año, cuando se fue a vivir a Bélgica. Está claro que no tenía intenciones de venir. Y el argumento siempre es que la justicia está politizada. Lo dijo Pedro Delgado, el contralor Polita, ahora el expresidente. Pero sobre esa posibilidad, la de volver, se refirió por sus antecedentes el expresidente Gutiérrez. Escuchemos. Rafael Correa, si usted no tiene las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción, no sea cobarde, venga a dar la cara, como hizo Lucio Gutiérrez. Un presidente tiene que dar ejemplo en todos los sentidos a su pueblo. Un presidente tiene que demostrar honor. Un presidente tiene que en la práctica, y no solamente en la teoría como lo hacía Rafael Correa, demostrar esos atributos. En este caso, el expresidente Correa, a su juicio, ¿por qué no vuelve siendo una orden de prisión preventiva? Mire, no solamente llama la atención
que no vuelva porque hay un auto de prisión preventiva ahora. Porque cuando se le vincula al proceso penal, se le dicta una medida cautelar que no es pues precisamente de las que se le dictan al común de los mortales. Generalmente cuando no se te dicta un auto de prisión preventiva, y eso lo saben los amigos penalistas, lo que se hace es prohibición de salida del país, presentación ante la autoridad y el famoso grillete o brazalete electrónico. Al expresidente Correa solo se le ordenó presentarse ante la autoridad judicial, ante la Corte Nacional de Justicia, y eso no acarreaba ningún riesgo. Es decir, si él venía al país, se presentaba ante la autoridad judicial, podía volver a salir del país, nadie iba a pedir modificación de medidas cautelares. Pero en este caso lo que ha ocurrido es que frente al incumplimiento del expresidente Correa vienen las consecuencias jurídicas. El artículo 542 que establece que el fiscal en esos casos de incumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva puede pedir la prisión preventiva como en efecto se ha ordenado. Claro, naturalmente si ahora viene al país se le aplicará la prisión preventiva. Naturalmente ha apelado, supongo que ya va a apelar y podrá pedir la sustitución a medidas alternativas. Ahora, ¿cómo ve usted el tema de los jueces? Porque Rafael Correa decía, bueno, ya es una justicia parcializada, no es independiente, pues es, por cierto, el argumento de quienes optan por ya mantenerse prófugos de la justicia. Pero los jueces, incluso las autoridades que se encuentran, son producto de un concurso anterior hecho por la misma administración del presidente Correa, con las reglas que se pusieron precisamente en su periodo de gobierno. Y entonces, ¿cuánto pesa el definir finalmente que no, que la justicia está parcializada y que en ese entonces pues es mejor no venir? Bueno, por supuesto que llama la atención. Aquí no es que se trata de que los jueces nacionales de la Corte han sido nombrados por el anterior Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Oyal, quien fue su ministro de Justicia, ministro del Interior, secretario particular. No se trata de eso. Siempre se nos dijo que la justicia ecuatoriana era competente en el sentido de conocimiento, era independiente, es decir, no recibía órdenes de otras funciones del Estado y era imparcial, es decir, solo mira los hechos del caso y no quiénes son los justiciables. Entonces sí llama la atención que hoy día esos jueces de los cuales se decía que eran jueces competentes, idóneos, independientes e imparciales, hoy cuando le afecta al expresidente Correa ya han dejado de serlo. Bueno, pero ese es el argumento de siempre de los políticos, ¿no? Cuando tienen una persecución por un delito común, o en este caso, como se está hablando, de un crimen de Estado, pues alegan persecución política. Ahora, ya se está hablando de la posibilidad de que un país lo pueda acoger. ¿Corresponde un refugio, un asilo, cuando un exmandatario está acusado por un crimen de Estado, porque es el fiscal quien finalmente quiere llegar allá? A ver, en primer lugar una aclaración. La categoría crimen de Estado no se contempla en la Constitución de Ecuador ni en nuestra ley penal. Tampoco es una cuestión acabada en el derecho. Tampoco es un concepto que se utiliza en el derecho internacional, salvo cuando se habla del ilícito internacional, es decir, estos delitos que son imputables al Estado a través de la actuación de esos funcionarios y que ocasionan daño e incumplimiento de obligaciones internacionales. Esta es una cuestión que luego de la Segunda Guerra Mundial se estableció en el Estatuto del Tribunal Militar de 6 de agosto de 1945, en el que se incluía no solamente los crímenes de guerra y los de agresión, sino a los crímenes contra la humanidad. En ese caso, por eso permítame aclarar esa diferencia, doctor, entre los crímenes de Estado en el derecho internacional y los delitos de lesa humanidad, la diferencia entre a la persona individual y el colectivismo. A ver, cuando usted le imputa una actuación al Estado, entre las actuaciones que le imputa al Estado está la de sus funcionarios. Y si esos funcionarios incurren en delitos de lesa humanidad o delitos contra la humanidad, esa actuación es imputable no solo al individuo, sino a la nación. ¿Ya? Pero la sanción también se le aplica al individuo por estos temas del Estatuto de Roma, producto de los problemas que teníamos antiguamente con el Estatuto del año 45. Ahora, ¿eso qué hace? Como usted no tiene un derecho internacional de extradición ni un derecho internacional de asilo, sino convenios regionales y tratados entre naciones, lo que suele ocurrir, los lugares comunes que usted tiene, por ejemplo, nuestra ley de extradición, impide que se nieguen las extradiciones cuando el perseguido político, o quien se dice perseguido político, es perseguido por un delito contra la humanidad. Porque nuestra ley penal, por ejemplo, sí distingue los delitos contra la humanidad de los delitos de lesa humanidad. Es decir, los delitos de lesa humanidad son aquellos en los cuales sistemáticamente usted persigue una población Correcto, civil. Y entonces en este caso, ¿qué cabría con las acusaciones y las denuncias que se han presentado en la vinculación por ahora del expresidente? A ver, hasta donde yo sé, nosotros no tenemos tratado de extradición con Bélgica.
podría que ocurra. Pero claro, como las naciones pueden negar la extradición de sus nacionales, aunque se obligan a juzgarlos, no sé si Rafael Correa es nacional belga, pero si es que lo fuera, Bélgica podría negar la extradición. También podría negar la extradición, cualquier nación puede negar la extradición, si es que se trata de una persecución política. Pero hay casos de exclusión. La cláusula attentat, es decir, el atentado contra jefes de Estado, el tema del terrorismo y los delitos contra la humanidad son también de los que se excluyen de la posibilidad de negar extradiciones e incluso de conceder asilos. Eso le iba a preguntar, no solo de las extradiciones, pero también el de conceder asilos. Lo que pasa es que el asilo es una forma de evitar la extradición, salvo que se trata de delitos comunes distintos a los que usted concedió el asilo. Pero el derecho internacional, de modo general, proscribe que se conceda asilo a personas que, alegando persecución política, son delincuentes de lesa humanidad. Pero eso siempre queda a criterio del Estado receptor, es decir, del Estado que otorga el asilo o al Estado requerido en el caso de las extradiciones. Por eso es que está tenido, incluso en Europa, personas que han sido perseguidas por delitos contra la humanidad. Por ejemplo, Jean-Claude Duvalier, el expresidente o el exdictador de Haití, que tuvo asilo en Francia. Entonces es una cuestión que resulta harto discutible, y le digo, o sea, no es una cuestión fácil decir simple y llanamente que se ha cometido un crimen de Estado o que aquí hay un delito contra la humanidad y que Bélgica dice llanamente va a otorgar la extradición o va a negar el asilo. Ahora, Balda presentó una denuncia por secuestro, por asociación ilícita. Luego, si se comprueba que se usaron recursos del Estado para pagar agentes o a las operaciones desde la CNI para secuestrar a Balda, ¿habría una concurrencia de delitos también económicos? Bueno, aquí tiene una dificultad porque el secuestro por razones políticas a partir de la Constitución del año 2008 no es de aquellos que son imprescriptibles. Con la Constitución del 2008, el secuestro por razones políticas no prescribía, según el artículo 23, número 2, inciso 4. En el artículo 80 de la Constitución actual no se establece el secuestro por razones políticas como aquellos de los imprescriptibles. Tampoco se contempla al secuestro por razones políticas como un delito que se puede perseguir en ausencia. Razón por la cual sí se hacía necesaria, y se hace necesaria siempre, la presencia del expresidente Correa en ese juicio para poder juzgarle. De lo contrario, no le va a poder juzgar. Todo lo demás que podamos decir, bueno, será especulación, pero si no lo tenemos presente en el proceso, no vamos a poder determinar su responsabilidad. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar esto? Porque esto fue lo que decía ayer el expresidente Rafael Correa en una entrevista. Como yo tengo orden de prisión, no me puedo presentar y van entonces a detener el juicio 8 o 10 años hasta que el delito prescriba y así me matan civilmente, políticamente durante todos esos años. ¿Eso podría pasar? Bueno, de hecho no es de los imprescriptibles, eso es cierto, el secuestro por razones políticas no es ahora de los imprescriptibles. Tiene una prescripción, si aplicáramos las reglas del actual Código Integral Penal, como se trata de un secuestro por razones políticas, la pena máxima es de 13 años, pero como se aplica el Código Penal anterior, la pena máxima es de 7, con una prescripción de 10 años. Rafael Ollarte, constitucionalista, gracias por venir hoy a Contacto Directo. Un abrazo, un placer. Igualmente, 7:32. Vamos a una pausa y cuando regresemos, Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, las tasas de interés, el gran ausente del proyecto de ley de urgencia económica, el costo del dinero en una economía dolarizada. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese usted en nuestra sintonía. El costo del dinero es esencial en el funcionamiento de la economía. Por eso todos los días se habla del riesgo país para los créditos externos. Y en la economía interna se decretan remisiones periódicamente para cobrar a los morosos. Sin embargo, las tasas de interés son el gran ausente del proyecto de ley de urgencia económica. Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, ¿cómo está? Desde el 2007, el sistema financiero ha sido regido por 3 leyes. La ley de competitividad o de costos máximos, desde el primer semestre del 2007 hasta fines del 2008. La ley de seguridad financiera desde enero de 2009 hasta julio del 2015. Y el Código Monetario vigente hasta la fecha, desde el 2015. Esta legislación revela una paulatina concentración en el Estado de las regulaciones al respecto, no se lo deja al mercado libre. Usted ha elaborado un cuadro que cuantifica los efectos de esas regulaciones en las tasas de interés
y en el índice de ineficiencia financiera. ¿Cuáles son esos efectos? ¿Qué tienen que ver la una cosa con la otra? Bueno, buenos días. Bueno, el principal efecto en las tasas de interés y el segundo en la eficiencia financiera. Miren las tasas de interés en los dos primeros años, 2007-2008, donde rigió la ley de competitividad o de costos máximos. Las tasas de interés se redujeron un 15% anual, es decir, en los dos primeros años en un 30%. En cambio, en los otros años, de los 8 últimos años, pues ya con las dos otras leyes de concentradoras de poder y antimercado, las tasas de interés prácticamente han permanecido estáticas, con apenas una reducción de un 1% anual. Es decir, pues ahí se ve la diferencia entre un mercado competitivo, en el que los bancos competían por bajar tasas de interés, por bajar costos y por atraer clientes, y se expandió el mercado, la bancarización en esos 2 años, y lo que pasó después. Tanto la Superintendencia de Bancos como los otros organismos de control esperando las órdenes de Carondelet en los dos periodos, tanto en la ley pues mocionada en Montecristi como en la segunda, el Código Monetario, que usted ya la anotó, pues tiene vigencia desde el 2015. En esos 2 periodos pues todo tenía que venir por la orden de la presidencia, y hasta el día de hoy lastimosamente sigue ese mismo esquema de Código Monetario y una parálisis total. Prácticamente no ha habido bancarización y un estancamiento fijo de las tasas de interés. Muy mal para una economía dolarizada. Eso es. Un resultado visible es lo lejos que estas tasas están del índice de inflación en una economía dolarizada. ¿A qué se debe? ¿Y cuál es la relación que debería haber en el Ecuador al respecto? A ver, si nosotros nos comparamos con Panamá, dicen que no es bueno compararse con otro país, pero en el caso de Panamá sí creo que va muy válida la comparación, por una razón. Nosotros nos dolarizamos en el año 2000 y Panamá puso una superintendencia de bancos también en el año 2000. Es decir, hay esa coincidencia, tenemos el mismo tiempo que podemos ver los dos caminos diferentes que han seguido los dos países dolarizados, Panamá y Ecuador. Es decir, pues al tener eso, pues podemos comparar. Mire, Panamá se ha bancarizado el doble que nosotros. Panamá, siendo un país mucho más pequeño, tiene entre 52 y 55 mil millones de dólares de créditos otorgados. Nosotros a duras penas llegamos a 30, siendo a 30 mil millones, es decir, casi la mitad de lo Panamá, primero. ¿Y nuestro PIB en relación al de Panamá cuál es? Es superior, ¿no? Bueno, nosotros muy superior. Panamá no llega a 55, 56 mil millones, nosotros estamos alrededor de los 100 mil millones, casi el doble, ¿no? Sin embargo, pues ellos están bancarizando el doble a su vez de nosotros, relativamente 4 veces más. No hablemos de tasas de interés, nuestras tasas de interés son demasiado altas. Nosotros cuando hicimos la ley de competitividad dijimos, y ahí está puesto pues en las motivaciones para hacerlo, que en 5 años lograríamos bajar a una tasa de interés totalmente competitiva. En los 2 primeros años, avanzamos un 30%, nos faltó un 20%, que lastimosamente la Asamblea de Montecristi pues decretó que la autonomía del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos no era constitucional y que tenía que ser manejado directamente por Carondelet. Sin embargo, algo positivo sería que es alta la tasa pasiva para inversión. Actualmente cerca del 6%. Así es. ¿Es esto positivo o negativo para la economía? No, evidentemente es positivo porque atrae a los depositantes, a los ahorristas que quieren ganar ciertos intereses. Si pueden ganar aquí en el Ecuador 4, 5, 6%. En Panamá es 3, máximo 4%, dependiendo un poco de los intereses. Ahora, aquí evidentemente tenemos esa ventaja. Que revela un problema son que en la crisis bancaria del 99 no hubo recuperación y que en los últimos 3 años, recuperación digo yo de lo prestado, y que en los últimos 3 años ha habido 2 remisiones de intereses, mora, multas y recargos, lo cual es herencia de un sistema oneroso que no se ha renovado, un sistema muy antiguo. Los costos adicionales para las deudas de mora, ¿alcanzan niveles de usura? No. A ver, bueno, la usura
es definida internacionalmente como aquella tasa de interés superior a la tasa de interés legal. Aquí en el Ecuador, pues la tasa de interés legal es la tasa referencial, es decir, la tasa promedio del periodo anterior, más 2 desviaciones de estándar. ¿Qué significa eso? Más de un 20, entre 20 y 30%, dependiendo del tipo de tasa, sobre la tasa de interés referencial. Eso no puede pasarse, es decir, la parte de usura desde un punto de vista legal, no, son demasiado altas las tasas de interés. Pero hay otra cosa también muy importante. Pero el asunto es que los créditos, cuando se caen en mora, prácticamente se duplican, o sea, y termina perjudicando la recuperación del capital, porque es tan caro pagar mora, recargos y multas, que prácticamente se paga lo mismo que por el capital. Sí, bueno, eso no tiene ninguna explicación económica, no nos olvidemos, y esto hay que repetirlo, todas las tasas de interés, todos los costos son fijados a dedo, actualmente por este código o junta monetaria que se llama, a dedo, sin ningún estudio, ni siquiera estudios ni de la super de bancos ni del Banco Central. Porque no nos olvidemos que estas dos instituciones ya no tienen ninguna autonomía, es más, no tienen ni siquiera voto en la famosa Junta Monetaria. Ya no tienen. Bueno, este es un sistema nuevo que debería ser analizado para ver si se lo reforma. Esa sería la realidad. Analizado y reformado, porque es importantísimo dar mayor dinamismo, mayor competitividad al sistema financiero. Que el sistema financiero pueda en realidad intermediar financieramente, es decir, pueda canalizar de una manera ágil y de una manera económica y productiva los ahorros de los ecuatorianos hacia la inversión de los propios ecuatorianos. Alfredo Vergaras, ex superintendente de bancos, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Concluimos así esta emisión. Mañana en Contacto Directo estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Con nosotros será Alfredo hasta el lunes. Hasta el próximo lunes.